Que Dios les bendiga. Qué alegría que podamos estar el día de hoy para poder aprender de la palabra de Dios. Durante este mes vamos a estar hablando de un tema. Si se fijan, por cada mes estamos hablando un tema en especial. Y como este es el primer domingo de mes, este mes le toca el tema de la sumisión. Ahorita vamos a ver qué es la sumisión, pero me gustaría decirle que el título del mensaje de hoy se llama El secreto para no fallar. Nos encantaría nunca fallar. Y hoy vamos a conocer el secreto para no fallar. Así que vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor y que Dios hable a sus corazones y que Dios hable a los corazones de los que están allá en Armonía Cristiana en línea y que Dios me ayude a transmitir bien este mensaje. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, reconocemos que tú eres Dios grande, que tú eres Dios majestuoso. Señor, reconocemos que tú viniste a este mundo para que el día de hoy nosotros podamos tener salvación, vida eterna para todos aquellos que crean en ti, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo que vamos a estudiar de tu palabra. Señor, que tú hables a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno. Señor, que me ayudes a mí para poder transmitir mejor este mensaje, Señor, y que podamos el día de hoy irnos de este lugar, pero con una idea diferente y poderlo aplicar para la vida diaria. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y a ti, Señor, sea dada la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Así que el mensaje de hoy se llama El secreto para no fallar. Y nuestro tema mensual se llama la sumisión. Me gustaría iniciar con una frase que dice así: no hay penales bien tapados, sino mal cobrados. Y voy a hacer esta introducción usando un poco el fútbol. Dice, no hay penales bien tapados, sino mal cobrados. La Facultad de Ciencias del Deporte en Noruega hizo un estudio acerca de los penales en el fútbol y llegó a la siguiente conclusión. En que la mayor parte de los penales que se fallan ocurren por precipitación de los cobradores. Voy a entrar un poco más. Ustedes han visto que el penal es por una falta que se cobró dentro del área grande y entonces tienen que cobrarlo con el portero y el jugador. Entonces, ya que se coloca el portero y se coloca el jugador en la posición, en la manchita, que le llaman los 11 pasos, el árbitro pita. Entonces se dieron cuenta que quien responde más rápido al silbato falla con mayor frecuencia. Y lo vimos esta mañana. ¿Verdad? Apenas pitó el árbitro y el jugador le tiró, lo falló. Pero en este mismo estudio se llegó a la conclusión que los tiradores, los futbolistas, que esperaron un poco, tampoco van a esperar media hora, pero esperaron un poco, logran mayor control del tiro y eso equivale a un 80%. Así que desde ahí nos podríamos dar cuenta antes de que tire, depende de cómo reaccione el jugador. Si se espera un poco después de que el silbato sonó o si le tira inmediatamente. Entonces este estudio nos dice que hay probabilidad que si el jugador tira inmediatamente, lo va a fallar. Pero si espera un momento, entonces es más probable que lo pueda anotar. Y hablando de esto, me gustaría hablar de dos jugadores rapidísimo. Uno se llama Messi y el otro se llama Cristiano. Y siempre se hacen la pregunta que quién es el mejor.
Algunos piensan que es Messi, algunos piensan que es Cristiano y otros piensan que depende de la posición, otros depende de, para no quedar mal, pues dicen que los dos o algunos dicen que ninguno. Pero en general, en el fútbol actual, muchos piensan que ellos son de los mejores jugadores de fútbol. Pero fíjese lo que son las cosas, que aunque se consideran que son uno de los mejores jugadores de fútbol, han fallado penales. Ahora, ellos son profesionales, se dedican a eso, son mejores, son los mejores hombres de todas las ligas, tienen lo mejor de lo mejor, la mejor comida, la mejor ropa, dicen hasta el mejor uniforme. Tienen el balón perfecto, duermen en hoteles de super lujo y aunque son los mejores futbolistas, han fallado penales. Pero cuando el jugador, hablemos de cualquier jugador, falla un penal, imagínense en un momento decisivo y que de ese gol depende el campeonato. Si ese jugador falla el penal, ¿qué sucede? Todo el equipo pierde. Pierden los jugadores, pierde el director técnico, los médicos, los preparadores, el dueño, los aficionados, por un jugador que hace mal su trabajo, que no pudo meter un gol. Entonces decimos, uno puede decir, ay, yo lo puedo hacer mejor, lo pudo haber tirado a la derecha, lo pudo haber tirado a la izquierda. Pero la verdad es que por un jugador que no metió ese penal, puede venir la alegría o puede venir la tristeza para una institución o para un equipo. Entonces, cuando fallan, yo puedo decir, yo lo puedo haber tirado mejor. Pero realmente nosotros no estamos ahí, no estamos en el escenario, no estamos en el estadio. Si los mejores hombres de fútbol fallan, ¿qué probabilidad hay que yo también falle? Y al hacer todo este análisis de que si por un jugador falla, todo el equipo pierde, lo hemos visto, nos ha pasado como selección mexicana y como cada club, un jugador que no metió ese gol, no metió ese penal, pues ya no pasaron a la final. Y todos, absolutamente todos, perdieron. Y al hacer todo este análisis de por un jugador falla todo el equipo pierde, me hace pensar en nuestro mejor hombre, en nuestro mejor jugador y se llama Adán. Dios creó a Adán con sus manos. Dios lo creó, cada parte lo formó. Él era nuestro mejor hombre. Adán veía a Dios, lo escuchaba, hablaba con él, no tenía pecado. Y así como Messi y como Cristiano y como muchos jugadores, falló el penal. Y porque él falló el penal, todo el equipo, llamémoslo humanos, todo el equipo fallamos y perdimos. Pero vamos a entrar un poco en materia. Vamos a hablar qué es primero la sumisión. Sumisión, someter, vamos a analizarlo. Es aceptar la autoridad o la voluntad de una persona, generalmente sin oponer resistencia. Lo voy a repetir una vez más. Es aceptar la autoridad o la voluntad de una persona sin oponer resistencia. Otra definición dice, obedecer o seguir la voluntad de otro. Eso es, obedecer o seguir la voluntad de otro. En este caso, podemos hablar que debemos de obedecer o seguir la voluntad de Dios. Es aceptar la autoridad de Dios sin oponer resistencia.
Y muchas veces nosotros ponemos resistencia. Vamos el día de hoy a analizar un caso sobre un penal que se falló y que es muy relacionado a Adán. Pero vamos a hacer el análisis de qué fue lo que pasó. Así que les invito, mis hermanos, que vayamos al libro de Génesis, capítulo 2. Está en las primeras hojitas. Génesis, capítulo 2. Versículo 15 al 25. Yo lo voy a leer, usted nada más lo puede seguir con su vista. Génesis 2, versículo 15 al 25. Y dice así la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne de su lugar, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vamos a dejarle hasta ahí, hasta este versículo 22. Entonces, vamos a concentrarnos en los primeros versículos del 15 al 17. Lo voy a volver a leer para que empecemos con este análisis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí podemos concluir, podemos ver que en esta parte de la historia, por así llamarlo, de la historia, aquí todavía no hay pecado. Aquí son libres de pecado, y entonces Dios le pide a Adán que trabaje. Y es que vemos que a veces el trabajo es bien difícil, y a veces hemos dicho: por la culpa de Adán es que trabajamos. Y aquí podemos darnos cuenta que no es así. El trabajo, Dios lo inventó de mucho antes. El trabajo no era un castigo, sino antes era una actividad de responsabilidad, de realización de sí mismo. Y yo creo que hoy sigue siéndolo. Es una actividad de responsabilidad, de realizarnos como personas, pero con el pecado, el trabajo adquirió características de mucho esfuerzo. Por eso decimos mucho trabajo. Antes no era así. Antes no lo era. No había pecado. Pero con el pecado se distorsionó y se hizo pesadísimo. Vamos a ahora analizar el 16 y el 17. Aquí Dios le está dando, dice, Dios mandó, y mandó Jehová Dios al hombre. En otra versión dice, Dios le dio la orden. Entonces, aquí podemos ver como veíamos en la definición, la autoridad que Dios tiene sobre el hombre. Dios reconoce al hombre como también responsable de sus actos. Entonces, aquí podemos ver que Dios le da una orden y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Y vean que son tan poquitas palabras. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Son palabras de Dios. Es una orden. De todo árbol del huerto podrás comer. Ahora, vamos a ver
en el capítulo 3, versículo 1. Y ahí es en donde se empieza a complicar la situación. Lo hemos leído, pero lo vamos a analizar hoy un poquito más. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Me llama la atención porque la palabra astuta en esta parte no es algo como bueno. A veces vemos la palabra que astucia como algo bueno. Pero en este aspecto, la serpiente, y en el contexto de aquí, es como engañosa y como que es fraudulenta. Lleva fraude, es aquí esta palabra de astuta. Entonces la serpiente le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vamos a hacer una comparación. Dios dice, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Pero viene la serpiente y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En otra versión dice, no coman del fruto de ningún árbol del jardín. O sea, está diciendo cosas al revés. No los está volteando. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en las mentiras, en los fraudes del diablo? Creemos a veces más en lo que el diablo nos está diciendo que con las pocas palabras que Dios nos dijo. Hacemos más caso con lo que el diablo nos está ofreciendo. Entonces, nos podemos dar cuenta que aquí la serpiente ya está aplicando su engaño, su fraude, y nos está poniendo las palabras al revés. Vamos a pasar al versículo 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y me llama mucho la atención porque podríamos decir que está diciendo el mensaje, pero le está agregando cosas. Y dice, no comeréis, en el versículo 3, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la mujer ya le agregó más. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriráis. Nunca habló acerca del tocar. Nunca lo menciona Dios. Dios no habla nada sobre el tocar. Pero ¿cuántas veces nosotros le quitamos o le agregamos a la Biblia? Pues para que se escuche más fuerte, más rudo, ¿verdad? Cuando realmente Dios no lo dijo. Y entonces nosotros le ponemos o le quitamos. Y me hizo pensar en una frase que usamos mucho. La frase, o es un versículo que dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Pero nosotros decimos, no. El dinero es la raíz de todos los males. Ya le estamos quitando o le estamos poniendo. Lo voy a volver a decir. Nosotros decimos que lo verdadero es la raíz o el amor al dinero es la raíz, el amor al dinero. Pero lo que nosotros usamos a veces es que es el dinero en general. Y entonces decimos que el dinero es malo. No, es el amor. Pero entonces, para que se escuche más rudo y más fuerte, ¿le quitamos o le ponemos? Mis hermanos, tengamos cuidado qué es lo que realmente nosotros estamos leyendo y tal vez cómo lo estamos compartiendo. Porque es muy probable que entre este aspecto le estamos aumentando o le estamos quitando. Tengamos cuidado. Dice el versículo 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice la serpiente a la mujer, no moriréis. ¿Se acuerdan que les dije que la serpiente es como fraude, es como engañosa? Y entonces dice aquí, no moriréis. Y me hace también pensar en los ladrones. Lo opuesto a menudo es lo acertado. Lo vuelvo a decir, lo opuesto a menudo es lo acertado. Vienen los ladrones y nos engañan y no te voy a hacer daño. Ahí está el truco. Ya me está diciendo que sí me va a hacer daño. No te voy a robar. Solo dame tu número de tarjeta y los numeritos de atrás, pero no te voy a robar. Ajá, ya, no te voy a robar. Ahí está. Lo opuesto a menudo es lo acertado. Y encontré otra frase, me gustan mucho las frases, y dice, cuando te ataquen con magia, corre, ora o arroja piedras. Cuando te ataquen con magia, corre, ora o arroja piedras. Y me hace pensar en todos los productos que vemos en la televisión, de cigarros, de refrescos, de alcohol, que nos lo manejan muy bonito. Nos los manejan como que un mundo diferente y voy a andar entre los campos con mi caballo y ya saben a qué comercial me puedo referir, con mi sombrero y voy caminando por lugares muy bonitos. Pero podemos ver aquí el engaño y cuántas veces también nosotros hemos sufrido ese engaño. Nos dicen, no te voy a hacer daño. Tengamos también cuidado porque esa astucia no es buena. Es mala. Sigamos, nos estamos acercando al penal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces la mujer creyó en la magia que le estaba diciendo la serpiente, más que en las palabras que Dios. Si se dan cuenta, es como un número más grande de palabras a comparación de lo que Dios dijo. La mujer creyó en esa magia, en no moriréis, y se escucha muy delicioso, interesante. Pero la mujer creyó en esa magia y lo compartió con el esposo, con Adán. Y aquí a mí me llama mucho la atención porque aquí es el momento decisivo. Dice, y también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, fue, agarró, dicen que es manzana, realmente no sabemos lo que fue, pero agarró el fruto, comió ella y se lo dio. Y el esposo, Adán, no se detuvo a esperar un momento. Escuchó el silbato de come y el otro no se detuvo a esperar. ¿Y qué fue lo que pasó con ese penal? Lo falló. No tuvo un momento para reflexionar y decir, ¿de verdad Dios está pidiendo esto? Por eso es que lo comparo con el futbolista. Porque sonó la orden, come. Y el otro se fue con todo. Y no pensó en las consecuencias. Y entonces falló el penal. Por no tomar un momento para reflexionar si de verdad Dios estaba diciendo eso o de dónde venía. Y entonces Adán creyó en la magia. ¿Y cuántas veces nosotros accedemos a esa magia? Porque está bonito, porque está interesante, porque está delicioso, porque nos va a hacer sentir bien y vamos y sin pensarlo vamos y comemos sin pensarlo. Si lo hemos hecho, porque todos lo hemos hecho en algún momento, mis hermanos, estamos fallando el penal. Debemos de tomar un momento para reflexionar y pensar
si de verdad lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, viene de parte de Dios. Si no estoy haciendo ese análisis, aunque como los jugadores, aunque sea un segundo más, un segundo es la diferencia, unos segundos es la diferencia. Si no nos ponemos a reflexionar, vamos a caer como Adán. Nuestra tendencia es fallar penales. Si nuestro mejor hombre, que era Adán, falló este penal, ¿qué se espera de mí? Así que Adán, en este momento decisivo, junto con su mujer, fallaron este penal. Si se hubiera detenido un momento, hubiera tenido el 80% de efectividad y tal vez no lo hubiera fallado. Oye, espera, ¿qué dijo Dios? Pero no lo pensó y se fue. Ahora, ¿cómo nos sentimos cuando perdemos? Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos defraudados, nos sentimos como que no queremos que nadie nos vea. Si sé que perdí el Pachuca, no quiero que nadie me vea porque se van a empezar a burlar de mí, el Tigre. No, porque se van a empezar a burlar. ¿Y qué creen? Es un síntoma normal, es un síntoma natural, dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este sentimiento de desnudez, este sentimiento de no quiero que me veas tal como soy, pues son consecuencias de fallar, son consecuencias de que nos hemos equivocado. Nos sentimos mal, sentimos ese sentimiento de desnudez. Recuerden que yo les dije al principio que les iba a revelar el secreto para no fallar. Ahorita ya vimos el secreto para fallar, pero ahorita vamos a ver el secreto para no fallar. Y una de las cosas es que Adán y Eva no supieron someterse a las palabras de Dios. Eran nuestros mejores jugadores, eran nuestros mejores representantes y fallaron. No supieron someterse, no hubo sumisión, no hubo oído al Señor. Entonces, no tengo solución, no tengo una esperanza. Si mi naturaleza es fallar, ¿qué vamos a hacer? ¿Tendremos alguna solución? Pues fíjese que sí. Me gustaría que fuéramos, por favor, rapidísimo a 2 de Corintios. Segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Aquí está hablando de Cristo. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nuestro mejor hombre, viéndolo de forma terrenal, falló. Pero muchos años vino otro hombre y él no conoció pecado. Ahora, él es nuestro mejor jugador, él es nuestro mejor hombre y él no cometió pecado, no hizo pecado. O sea que Cristo no falla penales. Cristo no falla. Y ese es el secreto para no fallar. Cristo no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, ¿yo qué debo de hacer? Nosotros debemos de acercarnos al Señor Jesús. Debemos de aceptarlo en nuestra vida, reconocer que sin Él no podemos hacer. Sin Él
Vamos a fallar todos los penales que se nos presenten en el día a día. Pero si tenemos a Cristo, Él es Dios, Él es nuestro mejor hombre. Él nos puede ayudar a tirar cualquier número de penales y vamos a acertar. Y no solo el 80%, el 100%, el 200%. La gente allá afuera también está tirando sus propios penales. Y así como nosotros en algún momento, todos los fallamos. Pero la gente necesita conocer que hay alguien que no falla. Y es Cristo. Hay una persona, hay un Dios que todos los días Él nos ayuda a someternos a Dios, a someternos y ser obedientes a Dios. O sea que lo que quiero decir es que por naturaleza fallamos, pero si nos acercamos al Señor, si lo aceptamos, Él nos viste con esas ropas nuevas y entonces, en el nombre del Señor Jesús, yo puedo tirar esos penales con su ayuda y vamos a ganar el partido del pecado. Y me hace pensar que, Hans, hace unos días hablabas de eso, ¿verdad? ¿De qué equipo somos? Pues seamos del equipo de Cristo. Si somos del equipo de Cristo y hay penales, no vamos a fallar. Ahora, déjele digo, para terminar, esta semana que viene va a haber penales. Ahí se lo anticipo. Y recordemos que los penales son esos momentos decisivos en donde vamos a tomar en cuenta lo que Dios nos dijo o vamos a tomar la magia que nos ofrece la serpiente. No moriréis, no te va a pasar nada. Claro, tú vas a ser muy bueno. No, hazlo tú solo, no consultes a nadie. Y vamos a estar el martes a las 2 de la tarde tirando el penal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos rápido en el momento en el que silben? ¿O vamos a esperar un momento en reflexionar? Señor, ¿de verdad debo de hacer eso? ¿De verdad debo de actuar? ¿Debo de tomar esta decisión? Vamos a tirarlo como sea, pero hay que tirarlo. O le vamos a pedir, Señor, dame de tu sabiduría y ayúdame para tomar la mejor decisión. Señor, ayúdame para someterme a ti y no a mi impulso, porque mi impulso ya lo hubiera hecho desde ayer. O, Señor, ayúdame a ser paciente. Ayúdame. O lo tiramos como va. Mis hermanos, mi deseo, mi anhelo es que en esta semana va a haber penales, pero que usted salga victorioso en el Señor. Que usted tome un minutito, un momentito para reflexionar cuál es la voluntad de Dios. Y me gustaría que, por último, así dicen todos los pastores, se avientan media hora, Salmo 143, versículo 10, me gustaría que fuera un versículo que nos aprendiéramos en este mes. Si nos aprendemos tantas cosas, que no nos podamos aprender un versículo. Salmo 143, 10, y yo creo que este va a ser nuestro versículo de este mes. Y dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si viene el penal, acuérdese de este salmo. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que esto sea un mes en donde podamos aprender a someternos a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor, que es buena y perfecta, a tener paciencia, amor,
el fruto del Espíritu, y no dejarnos guiar por la magia de la serpiente. Yo sé que es difícil porque uno también lo vive a diario, claro que sí, pero Cristo no falla. Cristo no conoció pecado, y todo aquel, y me encanta ese versículo, y todo aquel que crea en Jesús no se pierda, tiene vida eterna. Si creemos en Jesús, ya ganamos. Nada más que a veces en la práctica tomemos un minuto para pensar, porque a veces nos dicen, pero decide ya, decide ahorita, porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Aún en tanta aceleración, aprendamos de Adán y Eva. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y si lo hacemos, vamos a salir bien en el partido de la semana. Vamos a hacer una oración. Señor, reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Hemos podido ver esta historia, Señor, y hemos podido ver que a veces el acelerarnos no nos lleva a nada bueno. Señor, ayúdanos a que durante la semana podamos detenernos un momento para pensar, para que tú nos hables, para que podamos tener buenas decisiones. Señor, danos de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor. Habla a nuestro corazón. En muchas ocasiones no reflexionamos, no nos tomamos esos momentos para saber cuál es tu voluntad. Señor, ayúdanos para que esta semana podamos comprender tu voluntad, podamos comprender tu camino, Señor. Y ayúdanos para que en este partido de la vida podamos ser victoriosos en ti, Señor. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada paso que damos, en cada actividad que hacemos, en cada decisión, y ayúdanos para no cometer los mismos errores. Ayúdanos, Señor, porque en ti no hay falla. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que ya conoce el secreto para no fallar, es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.